Bienvenidos nuevamente a la Academia Antioqueña de Historia. Magna es Veritas et Verbum, que es nuestro lema. Quiero contarles que nosotros estamos cumpliendo 120 años de estar editando la segunda revista de investigación histórica que tiene Colombia. La primera revista es el repertorio de la Academia Colombiana de Historia, y nosotros tenemos una publicación que ya llega a sus 120 años, que es el repertorio histórico de la Academia Antioqueña de Historia, que tiene alrededor de 3.500 investigaciones en temas sobre historia local y regional. En esta oportunidad entramos a la tercera conferencia del 12º ciclo de historia que tenemos con la SOPEN y también con nuestros invitados de APECTO. En esta oportunidad tenemos la presentación de Memo Ángel, muy reconocido comunicador social, filósofo, pero yo quiero hacerles una invitación diferente. Aprovechando este momento, quiero indicarles que entre el 5 y el 7 de noviembre de este año, en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana, realizaremos el segundo simposio de historia de Medellín y su área metropolitana. Ya tenemos 6 conferencistas magistrales confirmados, entre los cuales le puedo mencionar está Juan Manuel Restrepo, que fue exministro de Hacienda. Me he comunicado con él y está disponible para esas fechas. Juan Luis Mejía, que fue el rector de la Universidad de AFIT, el profesor y doctor en historia Víctor Uribe Urán, es un historiador de la Universidad de París, que tiene su trabajo en la Universidad de la Florida. Adicionalmente está el abogado Alexander Restrepo, que va a tener una conferencia realmente más monumental sobre el poblamiento de Medellín, pero visto gráficamente. Prácticamente con la ayuda de la inteligencia artificial se recrea el Valle de Aburrá en 1541 y avanza hasta el 2025 con todo su proceso de poblamiento. Es interesantísimo ver ese análisis que lo deja uno con los pelos de punta para saber qué hemos hecho de este territorio. Están cordialmente invitados. Las inscripciones arrancarán a partir del mes de agosto para los participantes. Con esta serie de conferencistas magistrales, que también habrá uno de la Universidad de Antioquia y uno de la Universidad Nacional, lo realizaremos en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana, en el aula magna y en 3 o 4 salones que ellos nos habilitan. Así pues que es un punto estratégico para que ustedes puedan participar. Tenemos alrededor de entre 90 y 120 ponentes que van a hablar sobre historia local, regional, política, económica, social, ¿cierto? Entonces son 90 a 120 investigaciones que se han hecho en Medellín. Con el grupo de investigación Historia de Medellín estamos desarrollando un trabajo de compilación de todos los trabajos históricos que se han hecho sobre la ciudad de Medellín desde la época de la precolombina hasta la fecha. Les cuento que son alrededor de 6.700 libros que los estamos clasificando en diferentes tendencias historiográficas, que son alrededor de 48, sí, no estoy mal. Lo cierto es que es un trabajo bastante importante que es de larga duración, porque implica un trabajo de alrededor de 5 años para poder hacer una evaluación de todo esto. Esto se hace con el grupo de investigación Historia de Medellín y su área metropolitana. Esa era mi introducción por parte de la academia. Entonces ya dejo en manos del presidente de ASOPEN la presentación oficial de nuestro conferencista. Muchas gracias. Bueno, muy bien.
Bienvenidos a este 12º ciclo de historia de Asopen. Estamos haciendo historia con este ciclo de historia. Realmente estamos muy honrados, muy orgullosos de la calidad de conferencistas que hemos tenido. Realmente para nosotros en la tarde de hoy tener aquí al profesor Memo Ángel nos da mucha alegría. Estábamos aquí conversando que con el profesor Ángel hemos tenido en Asopen ya una trayectoria desde antes de la pandemia que nos ha dictado varios cursos de diferentes temáticas. Yo creo que el profesor no hay temática que no domine, ¿o qué? Él domina todo tipo de temáticas. Él nació en Medellín en el año 54, o sea, somos contemporáneos, ¿no? Ese año nació gente muy importante, ¿sí? En el 54. Es escritor de origen sefardí. Tica de golpe no le explica bien qué quiere decir, por favor, cómo es la cosa. Comunicador social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, escritor habitual de El Colombiano. Todos lo leemos, son columnas muy agradables. Profesor de la UPB, de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades y catedrático en el Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia. En el 2005 ganó la beca de Arista en Alemania y es autor de más de 20 libros en áreas de novelas, cuentos y crónicas. Según me está diciendo, ya como en 35 los libros de historia de diferentes temáticas. Estas conferencias están siendo grabadas. Los invitamos a los que no hayan podido asistir a las anteriores, ya está la tercera. Las dos anteriores ya están en Asopen YouTube. Esta también va a ser grabada y puesta a disposición de todos ustedes. Entonces, bueno, sin más preámbulos, de nuevo muchas gracias, profesor Memo, por estar aquí acompañándonos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Por fin nos vemos en carne propia. Que uno de esos cursos virtuales parece jugando con una ouija, ¿cierto? Están ahí, no están ahí, que eso es la cosa más miedosa del mundo. A ver, esta charla, antes que una conferencia formal, es una reflexión que nos venimos haciendo muchos en la ciudad sobre cómo hemos vivido sin saber quiénes somos, sin saber dónde estamos, sin conocer siquiera la geografía que nos rodea. ¿A quién de ustedes le dieron la historia de Medellín? Entonces Medellín es como un fantasma, es lo que yo me inventé. Lo mismo con Antioquia. La historia de Antioquia es para hacer estatuas. Sí, pero aquí ¿qué pasó? Y llegamos incluso al punto de que creemos que existe un antioqueño, ¿no? Antioquia es un montón de gente distinta. No es lo mismo un señor del nordeste, que son mineros, que les gusta la suerte, que viven en tierras calientes, que un señor del oriente, que es legumbrero, de tierras frías, ultracatólico, negociante, o uno en suroeste,
o un ganadero de Puerto del Río, a la orilla del río Magdalena. Entonces ahí empieza como el problema, donde nosotros hacemos un solo antioqueño aquí en Medellín, pero que muchos no tienen nada que ver el uno con el otro. Yo me acuerdo que alguna vez el Consejo de Medellín sacó un libro muy interesante de cómo se poblaban los barrios en Medellín, y era de donde venía la gente. Entonces, por ejemplo, todos los barrios del oriente se cargan de gente de La Ceja, de Río Negro, de La Unión, de Sonsón, en tanto que los del sur son de La Pintada, del suroeste, y cómo, porque llegaban ahí, ¿cierto? Y ahí estaba su propia gente. Entonces, cuando hablamos del título que leímos a esta charla, de la historia del antioqueño sin historia, viene o nace de esa pregunta, a ver, ¿por qué Colombia es un país tan polarizado? Porque la gente no tiene historia. Estamos dando como causa de las cosas lo que es solo un efecto de causas anteriores. La historia sirve para muchas cosas, y dentro de las cosas para las que sirve la historia es para saber qué se ha hecho antes, qué ha sucedido antes, para que nos esté pasando lo que nos está pasando ahora. Eso es lo primero que hace un historiador. Busquemos la causa, es como un médico, ¿cierto? Un médico, llega usted con una enfermedad, pero él sabe que ese es el efecto, lo que hay que buscar es la causa de esa enfermedad, eso a qué se debió. Entonces, en la historia del antioqueño, de los antioqueños, hay que mirar tres grandes sectores. Primero, Antioquia como, ¿qué es Antioquia? Lo primero es, ¿qué es Antioquia? Porque la Antioquia no es Urabá. Urabá es una consecuencia de la última fase de la colonización antioqueña. A partir de 1960, llega una gente con jeeps y lo que era territorio de ingleses y de alemanes queda en manos de antioqueños. Los alemanes ahí tenían sembrados de plátano, producían harina de plátano, y los ingleses pues sacaron madera de ahí por montones. Pero a partir de 1960 va llegando un grupo de colonizadores y aparece pues el banano, aparece pues todo esto que vemos, pero es una consecuencia. Pero ahí uno va a Urabá y son personas del Chocó, chilapos, gente de la costa y antioqueños. Pero eso no es territorio antioqueño. Antioquia llega hasta Caucasia. O para ser como más, estar más centrados al nordeste, Antioquia llega hasta Frontino. De Frontino en adelante era la tierra de la malaria. Entonces, cuando uno habla con médicos viejos de allá, dicen, no, es que de aquí para allá seguía la malaria. La gente que se metía hacia allá era porque se iba la fiebre, ¿cierto? Las cosas más tremendas es pura selva. Uno a veces me dicen, hombre, ¿usted dónde saca esos cuentos de la selva? Usted no se da cuenta que la selva la tenemos a 2 horas, a 3 horas. Selva cerrada, ¿cierto? Ahí empezaba el paludismo, la malaria, pues todo esto. Antioquia llega hasta Armenia. Esos son antioqueños. Los de Manizales, Caldas, esos son antioqueños. Los de Risaralda, Pereira, esos son antioqueños.
De hecho, uno muchas veces dice, vamos a buscar antioqueños bien tradicionales. Ah, listo, cojamos la ruta del suroeste. Y de cómo a partir del suroeste se van a crear esas ciudades como Armenia y Pereira. O vamos a Sonsón, y de ahí vamos a encontrarnos con Manizales, que es una creación de los de Sonsón. Pero entonces los antioqueños no es el mapa que nosotros tenemos, es un mapa geopolítico por cuestiones de manejo de territorios, pero las culturas muchas veces se salen del mapa tradicional porque van colocando o van colonizando por fuera del mapa territorial. Hay que tener en cuenta que la palabra colonia traduce mi hogar en otra parte. Por eso los pueblos de la colonización antioqueña todos son iguales a Río Negro, son iguales a Marinilla y son iguales a Bejorral. Porque la gente que llegó allá, llegó a construir como construían en su lugar de origen, a sembrar frijoles como había sembrado en su lugar de origen, a criar marranos para matar en diciembre como en su ciudad de origen. Entonces hay esa extensión grande, importante, para resolver esa primera pregunta, que la historia la tiene que resolver. A ver, ¿cuál es el espíritu del antioqueño? Ahora hay muchos conversos al antioqueñismo. Gente que se vuelve antioqueña y se pone poncho y es hincha del Nacional y lo que usted quiera. Pero ese no es. Yo les da mucho miedo a los conversos, porque el converso reniega de su propia historia y se vuelve un fanático de la que quiere para él. No sé si me perdonan si hay algún converso aquí, pero cuando uno encuentra un amigo que se volvió protestante, eso le volvió una tortura. Memo, no fumes tanto, Juan 23, 22, Elías no sé qué. ¿Cierto? Entonces viene la historia para leer esa espiritualidad. Ya se han empezado trabajos. ¿Cuál es la manía de nosotros de estar trabajando, por ejemplo? Eso no es ni bueno ni malo, hace parte del espíritu. ¿Cierto? ¿Cuál es la manía de que yo me quiero ir? Parte de la carencia de la historia es que yo no quiero estar aquí. Prefiero irme a sufrir a otro lugar. Es una cosa muy loca, ¿cierto? Porque el que se va para Miami no mejora las condiciones de vida. Ni el que se va para España, allá son ciudadanos de segunda clase, quieran o no, porque lo mejor le pertenece a la gente de ese lugar. Incluso, cuando uno habla de inmigración y todo eso, tengo ya el pasaporte español, y pues sí, pues el día de mañana te van a cobrar impuestos por eso. Y te tenés que ir 3 meses al año para España. Allá no te conoce nadie, o sea, te van a poner a gastar plata, pagas los impuestos allá del IVA y te devolves. Pero no se ganó nada. Y lo digo por experiencia propia. Vea, mi mujer es española, mis hijas son españolas. Y mis hijas son las primeras que se devuelven para acá. Porque dice, papá, no nos aguantamos esa gente. ¿Por qué? Porque aquí chiquitas se criaron en este ambiente y aquí es donde tienen su tejido social, saben bailar, saben un montón de cosas. Como dicen el Quijote, uno no es de donde nace, sino de donde pase. Sí. Uno es de donde cría. El resto no hay nada que hacer.
Entonces esa primera forma, a ver, esa historia no, tenemos que volver a eso. A ver, ¿quiénes somos nosotros realmente? Hay mucha gente que le dice a otro, mira, aquí vinieron los españoles, robaron, violaron, mataron. Pues resulta que esos españoles que vinieron aquí son ustedes, ¿no se han dado cuenta de eso? Aquí no venía un avión de Iberia, ni se iban, estaban, no, revise el árbol genealógico, ahí está esto montado. Ahí está el violador, el ladrón, Por eso se habla de autoodio. Búsquenlo, ahí está sentadito. Los españoles ya llegaron aquí mestizados, porque ellos se mestizaron con los moros durante 9 siglos. Usted sabe que son 900 años. Vinieron africanizados, por eso resistieron estos climas. Y aquí se siguieron mestizando. Lo que más le molesta a un español es decirle que a España durante 2 siglos llegaron más de 100.000 indios y se mezclaron allá, porque llegaban con plata. Por eso hay tanto español de pelo indio. Eso no es gratuito, ¿cierto? Empieza pues todo esto, que es una locura, pero que de todas maneras, permítanme que estoy como saliendo de una gripa rara por ahí, pero de todas maneras, eso no es ni bueno ni malo, eso somos nosotros. ¿Yo por qué voy a renegar eso? ¿Cierto? Ahora que hay tanta gente buscando el apellido sefaradí, quién era el árbol genealógico, no esculque árboles genealógicos, no le ocurra en eso. De ahí cae la gente más rara del mundo. A mí me gusta mucho escribir literatura y ando obsesionado buscando una bisabuela, una tatarabuela, que era maromera de un circo. Y eso es una maravilla, tener un árbol genealógico, una maromera. Pues, ahora, ¿quién la sacó a vivir decente? No sé, porque es que ser maromera en el siglo XIX no era lo más decente del mundo, ¿cierto? Pero ahí está, y se vive, ya sé que hay una maromera. Entonces, viene eso que encuentra en la historia, cuál es el espíritu que nos mueve. Y que no se trata de borrar nada, sino de ver qué hicieron. A nosotros nos llamaron una vez en Bolivariano ustedes a ver para que hagamos unas estrategias para los desplazados. Yo me acuerdo que dijimos ahí varios, a ver, nosotros descendemos de desplazados, porque no averiguamos qué hicieron ellos. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se organizaron? ¿Cierto? Para que hoy en día los descendientes de esos desplazados sean profesionales, sean técnicos buenos, pero llegaron. Yo cuando veo toda esta gente vendiendo cosas en la calle y veo una película de Nueva York de 1920, lo mismo. Usted queda asombrado. El uno grita banano, lo que pasa es que nosotros aquí oímos papaya, guayaba, pero allá eran lo mismo. Y de esa gente descienden los neoyorquinos, ¿cierto? Entonces eso es como lo primero. Lo segundo, como no hay historia, esa historia hay que empezarla a escribir no a través de historiadores. El historiador es el que me va a organizar eso. Hay que empezar a escribir por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Yo me acuerdo en Buenos Aires, en un centro que hay allá que se llama el CONICET,
un montón de gente mayor como nosotros. A ver, lo bueno de cumplir años es que uno dice lo que le da la gana. A partir de ahí uno está tranquilo, ¿cierto? Y cumpliendo años a uno ya no lo asusta nada. Nada. Sí, eso sí, ¿por qué no? ¿Cierto? Y en ese lugar me acuerdo que tenían un libro que escribían entre todos que se llamaba Nosotros. Nosotros. Entonces yo pregunté, bueno, ¿y qué es lo que escriben? Ah, no, hay una señora que escribe recetas, hay otra que dice como que fue que hicieron la casa, hay un señor que habla de lo que hizo en su profesión. Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo he legado a la universidad es entre la gente de nuestra edad, ¿cuánto conocimiento hay? ¿Cuánto? ¿Qué sé yo? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hizo? Esto. Y sumo eso, tengo un potencial de propuesta para mejorar el país que usted no se imagina. Yo soy profesor de urbanismo en Bolivariano. Y estábamos hablando de los problemas viales de Medellín, que esto es una locura. No, que vamos a traer a no sé quién de Barcelona, vamos a traer a no sé quién de Ciudad de México. Pero ¿por qué nos llamamos dos taxistas, hombre? Esos no son los que están metidos en el problema. A ese señor del taxi se le ha ocurrido lo que usted quiera. Si aquí hicieran esto, si aquí hicieran esto, si aquí hicieran esto. Porque él está habitando el problema. Entonces, en esa segunda fase, que es como un reto también para ustedes que manejan grupos de gente que ya trabajó, ahora conozcámonos, qué hicimos, ¿cierto? Y eso que yo hice, cómo me construyó como ser humano, eso que yo hice, cómo construyó mi familia, eso que yo hice me llevó a otras cosas, porque siempre nos pasa en la vida, ¿cierto? Ahora que vi a Leonidas aquí me acordé inmediatamente, a mí me gusta mucho el tango y eso, pero parte del cambio que tuve en el tango se lo debo a él, que me trajo un disco de un cantor de rock que se volvió tanguero, que se llama Melingo. Los tangueros tradicionales que ahí me comen la vida, eso no es tango, eso no sé qué, y resulta que eso es el tango de ahora, ¿cierto? Entonces son mezclas maravillosas como con quienes nos hemos visto encontrado, a quién le aprendemos. Ahora le decía, ¿usted por qué habla de todo? Porque yo tengo muchos amigos. Eso es un montón. Si yo necesito una charla sobre generación de energía, tengo 3 o 4 que me la van a explicar y me la explican a mí a prueba de brutos. Entonces me la aparezco con una libreta, explícame esto a prueba de brutos. Después monto la charla y la doy gracias a ellos, ¿cierto? Pues no me voy a poner a reventarme, a mirar esta ecuación, ¿qué quiere decir o esto qué es? No, el otro a prueba de brutos. Entonces, para crear esa historia necesaria, la participación nuestra es total. Total. Porque tenemos algo que no tiene la gente de ahora. Pasado. Los muchachos de ahora están llenos de cosas, de propuestas, de lo único que no tienen es un amigo es plata, entonces recurren al papá. De resto esta gente tiene las ideas que usted quiera, pero falta pues el inversionista.
Y tercero, que es una cosa muy interesante, a ver, hombre, todos estos cursos de historia que se están dando nos llevarían en profundidad a saber por qué se dan las cosas en la administración y en las ingenierías. Hay algo que se llama la prospectiva. La prospectiva no es otra cosa que lo que sucederá mañana si seguimos en las mismas condiciones. ¿Hasta dónde puede llegar? A mí hay un señor que me encanta leer que se llama Julio Verne. Julio Verne usó la ciencia de su tiempo. Él no se imaginó nada. Simplemente cogió la ciencia de su tiempo y le hizo una prospectiva. Él conoció el submarino chiquito donde cabían 6. Y él dijo, donde esto sigue avanzando, se volvió un Nautilus. Donde esto, porque es que el futuro se ve desde lo que está pasando. Yo respeto mucho las creencias y todo eso, las respeto, pero en el cielo no caen sino piedras y agua. ¿Cierto? Hasta el momento no se ha visto ningún milagro. Pues que cambie un país porque sí, no. Se da porque se construye. Hay algo que llama la esperanza. La esperanza es una construcción. No esperar a que las cosas se den sin que yo colabore. Las cosas se dan si yo colaboro. ¿Cierto? Entonces, con la historia que vamos teniendo, vamos aportándole a 3 factores importantes a la vida. ¿Por qué a la vida? A ver, la mayoría de nosotros tenemos hijos, ¿cierto? Muchos tienen nietos. Cuando uno ve el hijo caminando por ahí, o la hija, sabe que es un espermatozoide de uno que no se murió. Ese espermatozoide mío no se murió, ahí está caminando. Está terminando una maestría en la universidad. Eso no se da, eso es una parte de uno viva. ¿Cierto? Viva. O sea que uno debe estar ahí, de alguna manera. A mí me gusta mucho creer en eso, que yo estoy en mis hijas y a lo mejor en los nietos. Estoy ahí metido, por eso les doy buen mantenimiento. Para que cuando yo me muera me toque una buena casa. ¿Cierto? Porque eso no hay forma de decir que no. ¿Cierto? Son de esas cosas que no se pueden negar. Que eso es posible. Y sí, está dentro de lo posible. Segundo, con la historia, nos volvemos más críticos, más analíticos. La historia tiene una característica y es que se repite. Se repite. Eso pues no se tenía en cuenta desde los griegos. Nietzsche va a decir que vuelve y se repite, el famoso eterno retorno. Y cuando uno analiza las causas, ¿por qué se dio esto? ¿Por qué se dio esto? Dice, pues lo mismo que está pasando ahora. O sea, las causas de lo de ahora, lo de ahora es un efecto, pero la causa está ahí y nunca se corrigió. Hay volviendo a Julio Verne, pues me encanta. Julio Verne decía, usted quiere tener ideas nuevas, lea libros viejos. El que lee los últimos libros está pensando igual a la mayoría que lee el último libro. El que lee un libro viejo, no.
se le van ocurriendo cosas, ¿cierto? Mira esto que no se volvió a tocar, qué es lo que hay aquí. Y en esa búsqueda de la actualidad, que hay en la actualidad, volvemos a encontrar causas en el 80, en el 40, en 1901. ¿Por qué no se corrigen? Hace poquito me leí un libro que me dejó muy pensativo, de una señora que se llama Applebaum, el fracaso de la democracia, el ocaso de la democracia. Y esta señora pone unos ejemplos. Todo lo que está pasando ahora ya pasaba en 1935. La misma cosa. Los mismos delirios de poder, las guerras que se avecinaban. Entonces uno me pregunta, pero ¿cómo no se corrige esto? ¿Cierto? Porque es que para eso sirve la historia, para hacer correcciones. Y entonces usted dirá, pero ¿yo qué voy a hacer ahora con los delirios de poder de un Trump, de un Netanyahu, de un Zelensky, de un Petro, de un Milei, un montón? ¿Qué hago yo con eso? ¿Cómo detengo eso? Arreglando la casa. Es que la casa es el lugar más seguro que hay. ¿Cierto? Es el sitio más seguro que hay. Ahí se va a estar en paz. No se va a discutir sino lo que sirve, lo que nos hace mejores. Ahí nos vamos a querer. Vamos a tener la opción del otro para construir, porque entre dos se construye mejor que con uno. Yo tengo una frase que me la dijo una profesora de arquitectura que no se me olvida: un hombre solo no construye una casa. 10 hombres juntos construyen 10 casas. Pero no. Por eso uno tiene que ser socio de la gente que vive con uno. Es que eso, de hecho, esa es la palabra sociedad, donde se juntan socios. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a volvernos utilitaristas, en el sentido en que la filosofía entiende el utilitarismo. El utilitarismo es ejecutar acciones morales para que a todos nos vaya bien. A todos. El abuelo materno mío lo criticaban mucho porque llegaba el 31 de diciembre y en el teléfono llamando a los amigos: ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Y me acuerdo que mi abuela, esa bobada suya de estar llamando cómo les fue. Dice: sí, porque si a ellos les fue bien, a mí me va a ir bien. Es así de simple. Eso funciona con una simpleza absoluta. Y dentro de esto viene lo tercero, y es que la historia nos permite reconstruir un montón de cosas. La historia permite reconstruir el arte, permite reconstruir la literatura, la música. A ver, uno cuando le gusta la historia también está buscando, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo un hobby que es pintar. Y yo me pongo a leer en historia, a ver, señor, cómo hacía esto, mira lo que hacían los impresionistas, mira esto, ensayemos con esto. Porque de todas maneras nadie es original. Nosotros somos fruto de otros. ¿Cierto? Hay una cosa que yo he defendido todo el rato, y es que el yo no existe, existe en nosotros. El yo es una consecuencia del nosotros.
Yo estoy hablando una lengua que no inventé, me la enseñaron. Estoy comiendo una comida que me enseñaron que se podía comer. Entonces, por eso yo no como murciélago, porque lo que yo me como nunca me enseñaron a comer murciélago. Pero cuando un chino le come un murciélago, eso es saber bueno, ¿cierto? Lo que pasa es que me enseñaron desde chiquito a comer murciélago. Entonces, pues cada grupo humano. Y está uno como viendo, a ver, hombre, esta gente cómo vivía, cómo se distribuía una casa, por ejemplo. Entonces así podemos volver a reconstruir nuestra propia historia. Porque el problema que estamos viviendo, grave, es que no tenemos historia. Muchos vinieron ustedes acá y ¿qué historia saben de este sector? ¿Qué historia saben? Y no le voy a echar la culpa a usted, porque es que a mí tampoco me la enseñaron, ¿cierto? O sea, yo vine a aprender historia de Medellín viejo, porque me metí con otro a averiguar qué era esto. Pero yo no sabía que era Medellín. Nosotros incluso para colmo de males nos tienen viviendo en comunas. Muchos de ustedes y yo teníamos amigos que eran de la América. Y los de la América tenían identidad. Y los de Belén. Y los de Laureles. Y los de, los de Buenos Aires. Y los del centro. Identidades. ¿Cierto? Entonces yo soy de tal parte. Ahora la gente no sabe ni siquiera en qué barrio vive. Usted sabe que el Poblado son 22 barrios. 22. Entonces no hay gente del Poblado. No, se acabó. A usted le hablan de la Comuna 13, todos son peligrosos. La Comuna 13 son 21 barrios, y no estoy mal. Y todo el problema es en 2 o 3 barrios. Y el resto está satanizado, completamente satanizado. Y resulta que hay un montón. A nosotros de la universidad cada rato nos mandan a barrios populares y siempre va uno muerto del susto. Tengan listos los celulares. Ya avisaron para dónde vamos. Pues, ¿qué tipo? Vamos donde va la gente. Si usted va a poner pelea, se la casan. Si va a dar un abrazo, también se lo dan. ¿Cierto? Pero entonces tenemos un montón de imaginarios que no se deben de la ciudad especialmente a que desconocemos la historia. No vemos la ciudad porque no sabemos qué hay que ver. ¿De qué vive Europa? De que la gente vea cosas viejas. De eso vive Europa. Ya ni el conocimiento europeo nos sirve. Nosotros estamos más adelantados que ellos. Porque estamos más cerquita de los Estados Unidos. En lo que ellos saben ya nos llega traducido en un momentico. Lo que no tenemos es la plata para montar esas cosas. Pero de resto, el conocimiento que hay aquí en Medellín es una cosa asombrosa. ¿Cierto? Entonces no, que estoy en Europa viendo cosas viejas. Viendo cosas viejas. ¿Quiénes de ustedes conocen bien Medellín? Por Medellín se puede pasear. ¿Cierto? Se puede pasear. Yo he hecho ese ensayo cada rato. Un fin de semana me voy a comer a Belén. Me voy para Belén. Pero te queda en un restaurante. Y si está lleno es porque la comida es muy buena. Entre ahí, pida. Una vez estamos en El Hueco, que es un centro de historia del Oriente impresionante, porque es el Oriente en Medellín, ¿cierto? Entonces estamos allá, y vamos a buscar un restaurante a ver.
por aquí y alguien dijo, oye, de ese restaurante debe ser muy bueno porque acaban de salir 2 monjas. ¿Por dónde hay visto que las monjas coman mal? ¿Cierto? Y preciso, entramos, buenísimo, ¿cierto? Pero entonces, mire, tenemos universidades, tenemos barrios, tenemos centros culturales, hay de donde mirar el cielo, hay donde ver cine. A uno le dice, en Medellín no hay nada que hacer, es que usted se encerró en un apartamento, querido. Usted hace parte del confinamiento intensivo, que hay un montón de gente guardada, pero cosas para hacer en lo que hay, ¿cierto? Uno a veces caminando por Medellín se acuerda, aquí era donde fulano le escondía a la mujer, ve y sigue funcionando. Es un montón de cosas. Y empezar, para ese antioqueño que no tiene historia, a saber que este es el lugar al que nosotros pertenecemos, donde usted tiene su tejido social, donde lo conoce un montón de gente, donde sabe dónde están las cosas. Yo también alguien me dijo, hombre, pero vos, la familia española, ¿por qué no te vas? Y, ay, ¿qué me voy a hacer allá? Si tuviera un año, pero ahora perdido el todo, voy a perder yo todos los contactos que tengo en Medellín, olvídese, ¿cierto? No me puede. Y voy a perder toda la gente que yo conozco y me enseñan, porque es una de las cosas bonitas cuando uno aprende historia, que también quiere saber, usted que me puede enseñar, usted que me puede enseñar. Porque hay un principio básico en filosofía. Es imposible que usted no me pueda enseñar algo a mí. Es completamente imposible. Por la mañana, cuando yo voy para la universidad, veo todos esos tacos. Y digo, ¿esta gente dónde trabaja? Porque por la mañana no hay nadie paseando. Todos van hasta el trabajo. ¿Cuántas cosas hacen que yo no sé hacer? Si uno hiciera un inventario, ¿cómo así? ¿Eso qué es lo que es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces me encanta, y lo mío que me encanta, caminar el centro para ver qué vende la gente. Ríase lo que vende aquí en Medellín. Hay de todo. Cuando uno se mete por estas calles, este negocio que de qué será, este negocio de qué será, este negocio de qué será. Entonces me voy apropiando de la ciudad y voy teniendo la historia de la ciudad, que es lo primero que tenemos que rescatar. Porque si no sabemos dónde estamos como conejos en un solar. Eso dónde estamos. ¿Cierto? Esto frente al mundo, ¿qué es? Hombre, que es que Medellín tiene muy mala imagen en el exterior y Chicago lo mismo. Y en este momento, ¿quién se va a pasear a Israel? ¿Quién va a Tierra Santa pues a hacer a pagar una promesa? Olvídese. ¿Cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que uno va recuperando con la historia. Los lugares, los oficios. Uno a veces hablando de literatura dice que fue la trampa en la que caímos. Toda la literatura es de violencia. Aquí no hay una novela de un carpintero, de un ingeniero, de un médico, de un señor que arregla libros, de otro que vende telas, que todos son personajes. ¿Quién dice que hay que matar al otro? Y caímos en esas trampas y estamos cayendo en otra peor, que todo lo que estamos recibiendo es malo.
Si usted es de los que oye noticias por la mañana, ya el mundo se está acabando. ¿Cierto? Yo aprendí una cosa, me van a perdonar la expresión. Estábamos comiendo ahí en el Carlos Herrera, que se come muy bueno, ¿cierto? Ahí, y se nos sentó un tipo en la mesa y dice, hombre, esta vida es una mierda. Y le contestó otro, la suya. A mí no me mete en eso. ¿Cierto? Eso lo que quiere decir es, el mundo está como no esté. Así está el mundo. Si yo estoy mal, el mundo está mal. Si yo estoy enfermo, el mundo está enfermo. ¿Cierto? Si yo estoy bien, pues sí, están pasando cosas, pero mira, qué tan bonito ese jardín. Y mira qué bueno leer sobre este tema. Y mira qué bueno salir a oír cosas. Porque donde uno más aprende es oyendo. Me encontraba una conferencia de medicina en bolivariana. Memo, ¿vos qué estás haciendo aquí? Oyendo. Pero vos sí entendés algo, así sea el nombre de una pastilla, pero algo. Yo salgo con algo en la cabeza una vez esto determine, que es oír al otro. Porque la historia se construye oyendo. Y eso es lo que vengo reflexionando y lo digo. Nosotros no podemos seguir viviendo en un solar. Hay que saber la historia de Medellín. Y la historia de Medellín es la historia de la gente. ¿Y qué ha pasado antes? Han pasado muchas cosas. Entonces eso se averigua, para eso están los libros, para eso está la gente más mayor que uno. Vea, hay uno, con el perdón de las señoras, pero no hay nada mejor para aprender cosas que una cocina. Buena parte de lo que yo escribo se lo debo a mi abuela jugando tute o haciendo cosas en la cocina. Lo que se habla ahí, de todo. Entonces ahí es donde uno sabe que el tío aquel tan querido, ¿no? Pero mira, tenía esta taza, esto por debajo, tal cosa, tal otra. Es donde más se aprende. Entre los hombres nos sentamos a amargarnos la vida, a menos de que uno dé con un buen contador de chistes, ¿cierto? Entre las mujeres se sientan a leer la historia. Una vez pinté un cuadro, aunque son 3 señores y otro ahí con la boca tapada. Las historias escondidas las saben las señoras. Todas. Entonces no es que vamos a salir a oír señoras, pues, pero sí a contarnos cosas para que el mundo sea mejor, porque nos están metiendo en un cuento al que ni siquiera pertenecemos. Y eso genera agresividad, eso genera polarizaciones. Yo una vez estaban peleando de tal manera en esa casa donde me habían invitado a comer que dije, no yo tengo ya una cita y me fui ahora a comerme una hamburguesa como a 2 cuadras de ahí. Eso es increíble, ¿cierto? ¿Dónde se puede hablar de tanta cosa, reírse, aprender? ¿Qué es lo que les digo? Este es el momento en que yo sigo aprendiendo. ¿Cierto? Sigo aprendiendo. Entonces, a ver, ¿usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? ¿O usted qué sabe? Para estar más seguro en el mundo. Porque uno aprende para eso, para estar más seguro en el mundo. ¿Cierto? Bueno, muchas gracias. Ya pues, hay preguntas, cosas.